bastante complejo y largo. Lo que hago es, conforme voy explicando el ejercicio, les voy explicando por qué se hace, cómo se hace y la teoría que lo indica, ¿sí? Para no tardarme tanto en explicar primero teoría y después irme a la solución de ejemplos. Bueno, el doble integración o el método de doble integración lo que me permite calcular, ¿sí?, es la deformación de la viga. En lo que hicimos la clase pasada, la unidad pasada, fue determinar el cortante y el qué, y el momento friccionante, ¿no? O sea, cómo se deformaba toda la viga a través de una carga puntual que corta y una que rota, ¿sí? Este método es un poco diferente. Primeramente, doble integración se utiliza para vigas hiperestáticas. ¿Qué quiere decir una viga hiperestática? Es una viga en el cual la cantidad de incógnitas es mayor que la cantidad de ecuaciones de equilibrio. Sabiendo que por ecuaciones de equilibrio tenemos ¿cuántas? Tres. Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Bueno, entonces lo que me dice el enunciado es determinar el ángulo de giro y la deflexión en el punto B en una viga de 30 por 40 centímetros con un módulo de elasticidad de E por 21 por 10 a la 6 kilómetros sobre metro cuadrado. ¿Sí? ¿Qué lo diferencia con el tema pasado? En la pasada me pedían diagramas, ¿sí? O sea, un esquema de cómo se comportaban ante cargas. Aquí ya no. Aquí ya me pide deformaciones, ¿sí? Entonces, primeramente, a criterio de los que están aquí, ¿qué entienden por ángulo de giro? ¿Qué es un ángulo? Una inclinación. Una inclinación. Una inclinación medida a partir de un eje horizontal, ¿sí? Ese es un ángulo en general. El ángulo de giro, pues simplemente es determinar el ángulo que sucede debido a la rotación, ¿sí? ¿Qué es la deflexión? ¿Qué entienden por deflexión? Sería la deformación que puede llegar a tener la viga. Más o menos, ¿deformación en qué forma? Ese ángulo de giro. Más o menos tiene que ver con el ángulo de giro, pero ¿cómo es una deformación en una viga? ¿De qué carácter es? O sea, si eso se pandeara, ¿cómo es la deformación? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical, ¿no? Entonces lo que vamos a medir son dos cosas. ¿Cuánto se rotan respecto a un eje? En este caso el eje horizontal va a ser la misma viga. Y la deflexión quiere decir la separación de manera vertical desde su punto original a la deformación de la viga. Primeramente me dice que el punto B, para este ejemplo, el punto B va a estar aquí. ¿Sí? Este es el punto B. ¿Sí? ¿Por qué lo puse ahí? Un poquito más. Tal vez porque es donde va a tener la mayor deformación. Es el punto en donde de manera visual yo puedo observar que es donde va a ocurrir la mayor deformación de la viga. ¿Por qué? Una es porque termina la carga rectangular y la segunda es porque ahí tengo también una carga puntual. ¿Sí? Quiere decir que si yo exagero la deformación de la viga, ¿sí?, va a quedar algo así. Aquí aumenta la deformación y luego regresa, ¿sí o no? Me dice que tengo que determinar la deflexión. La deflexión no es más que la deformación vertical de la viga. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Me prestas tu libreta? ¿Sí? Esta es la forma original. Si yo la deflexiono o la giro, ¿sí? Si aquí se formó un espacio, ¿sí o no? Vamos a determinar ese espacio, ¿sí? Entonces, yo lo que obtengo es que la deflexión es simplemente la deformación de carácter vertical de la viga en un punto dado. Aquí lo estoy calculando en ese punto, pero el método me lo permite calcular en cualquier sección de la viga, desde que inicia hasta que termina. ¿Sí? Entonces, ya determiné qué es la deflexión. ¿Cómo determino entonces un ángulo?
Si se fijan, la deformación es de este tipo. ¿Puedo trazar una tangente? O más bien, ¿qué es una tangente? Ya pasaron matemática aplicada algunos. ¿Qué es una tangente? No, la hipotenusa es otra cosa. La hipotenusa es el lado más grande de un triángulo. ¿Qué es una tangente? No, una tangente es una línea que toca un solo punto, ¿sí o no? En una circunferencia. Entonces, si yo trazo una tangente en el punto A respecto a la curvatura que se forma, voy a obtener algo así, ¿sí o no? Bueno, esto que se forma aquí es el ángulo de la deflexión provocada por la deformación de la viga, ¿sí? Entonces, lo que vamos a determinar es la deflexión horizontal, o sea, la deformación horizontal, y cuánto es el ángulo que se deformó debido a las cargas respecto a una línea tangente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es determinar estos dos valores, ¿sí? ¿Preguntas, dudas sobre eso? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí se entiende qué es deflexión y qué es ángulo de giro? Ahorita lo voy a anotar, no se pone una forma sencilla. ¿Preguntas? Perdón. Bueno, entonces, este método también se basa mucho en comprender cómo es la deformación de una viga. ¿A qué me refiero con comprender? Cuando empiece a calcular las constantes, ¿sí? Que ese es el último paso, mucho de esto se comprende en base a que yo entienda cómo se deforma una viga, ¿sí? Por ejemplo, en el punto B es la mayor deformación, ¿sí o no? ¿Sí se ve? ¿Dónde es la menor? En el apoyo B. Punto B. No sé. A su criterio, ¿dónde es? Prácticamente donde la deformación es cero. En el apoyo B. En los apoyos. Si yo observo la figura, determino que en el apoyo A y en el apoyo B, la deformación tiene que ser nula. ¿Por qué? Porque se supone... Porque ahí es donde se ejecuta el soporte. Porque ahí está el soporte o la columna que me permite sostener la viga. Entonces la deformación en las orillas tiene que ser cero. Más adelante voy a explicar por qué es importante eso. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Primeramente, y antes de iniciar, puedo determinar si mi viga es isostática o hiperestática, ¿sí o no? Isostática es cuando tengo menos ecuaciones, tengo más ecuaciones que incógnitas, e hiperestática es lo contrario, más incógnitas que ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas hay aquí? 4, ¿sí? Que es la vertical, ¿sí? Este lo voy a llamar F y A. La vertical en B, F y B. Las horizontales las voy a poner hacia acá, F, X, B. Y la pongo hacia el otro lado, como una cosa más. F, X, A. ¿Sí o no? Pueden ser F o R, fuerzas o reacciones, lo puedo llamar de las dos maneras. ¿Sí? ¿Cómo le he puesto siempre R? FR. Le pongo R. Ahí está. ¿Sí? Yo ya me di cuenta que aunque el método está despreciando las fuerzas horizontales, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo cargas laterales, ¿sí o no? Sigo teniendo más incógnitas que ecuaciones. Entonces, yo tengo que determinar por método de doble integración, que es un método que me permite determinar vigas hiperestáticas, la solución. Entonces, lo que voy a anotar es una manera sencilla y básica de entender qué es la deflexión y qué es la rotación, ¿sí? Después de eso voy a explicarles derivación, para ver qué tal andan en derivación, porque después de ahí me salto directo a integración, ¿sí? Vamos a ver. Entonces...
¿Listo? Bueno, a ver, eso que anoté del ángulo de giro y la deflexión son como las formas más sencillas de intentar escribir lo que es la deflexión y el ángulo de rotación. Me dice pues simplemente que la rotación en el ángulo de giro pues es una medida a partir del eje horizontal, donde el eje horizontal es la viga. Digamos que nuestro eje X, si se acuerdan cuando medían ángulos siempre teníamos un eje horizontal, por lo general es X, y lo que hacemos es medir a partir de una horizontal, en este caso la horizontal es la viga. Yo quiero saber, debido a la deformación, cuánto ángulo se giró, ¿sí? ¿Por qué digo se giró? Cuando nosotros deformamos, ¿sí? Si yo tengo una viga y la deformo con un giro, quiere decir que mi mano va a girar en este sentido por el momento, se genera esto, ¿sí o no? Bueno, eso me generó un ángulo respecto al eje horizontal, eso es lo que vamos a calcular. Y la segunda, que me dice que es la deflexión, pues simplemente es el desplazamiento máximo horizontal. Me lo dice que es el máximo, pero el método me permite calcularlo, ya sea en el punto más crítico o en cualquier sección de la viga, ¿sí? ¿Qué es lo que obtengo? Son ecuaciones. Bueno, esto que puse aquí abajo, la azulito, si se fijan, de estas cuatro cosas hay dos que ya vieron. ¿Cuáles son? El momento flector y cortante. Prácticamente lo que hicimos fue, en la unidad pasada, determinar dichos valores. Lo hicimos por medio de diagramas, ¿sí o no? Pero obteníamos la fuerza cortante y el momento flector. Bueno, ¿por qué puse ahí derivadas? Si se acuerdan de su curso de derivadas, una de las partes donde yo podía indicar que se había derivado es si colocaba ¿qué? ¿No? Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. ¿Se acuerdan de su curso de cálculo diferencial? La derivación yo también la podía indicar por medio de unas pequeñas comas o acentos, como gusten, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Me dice que la ecuación de momento flector es la segunda derivada de la función original de la deflexión, ¿sí o no? Ahí se entiende. Si yo derivo dos veces, obtengo la ecuación de momento, ¿sí o no? Dicha ecuación la hacíamos, ¿sí? Cuando decíamos sumatorio de momento respecto de un punto que tomamos de pivote, y obteníamos una ecuación de la sumatoria de momento, ¿sí o no? Bueno, quiere decir que esto sí lo podemos obtener, ¿sí o no? Si yo sé que la segunda derivada de una operación es el momento flector, ¿qué es lo inverso de la derivada? Integral. La integral. Eso quiere decir que si yo obtengo la ecuación de momento e integro una vez, obtengo la ecuación de ángulo de giro. Y si esa ecuación la vuelvo a integrar,
obtengo mi ecuación de función de deflexión. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Voy a obtener una ecuación de momento, ¿sí? La voy a integrar 2 veces para obtener las funciones originales. Cabe recalcar que yo no me voy a regresar a explicar cómo se integra ni cómo se deriva, porque eso ya lo deben de saber, ¿sí? Entonces, para la evaluación tampoco pueden traer formulario de integrales, se las tienen que aprender de memoria, ¿sí? Y como aquí son integrales, sí o sí, en todas las ecuaciones va a haber fracciones. También, si no le saben a las fracciones, se tienen que poner a estudiar fracciones, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Las fracciones son los de menos. Bueno, preguntas sobre esto. Esta nada más es la teoría que requiero básica para que intenten esto. Bueno, voy a poner un ejemplo de derivación para que vean cómo cuando lo integro obtengo las ecuaciones originales de la función de deflexión y de la función de ángulo de giro. ¿Puedo borrarlo de la derecha para no volver a hacer esto? ¿Les dibujo? ¿Sí? ¿Ya no pasa nada? Bueno, voy a hacer eso para que se vea cómo yo sí puedo hacerlo para obtener la ecuación original. Bueno, me dice que yo tengo una ecuación, ¿sí? Cualesquiera, este es un ejemplo numérico nada más, donde me dice que cuando yo tengo el módulo de elasticidad por la inercia igual a la ecuación, ¿sí? Lo que obtengo es la función de deflexión original. ¿Por qué sé que es la original? Porque no tiene las comas, quiere decir que no ha sido derivada. Entonces, yo sé que aquí dice módulo de elasticidad y la inercia. Son dos términos que se pueden calcular. Bueno, el módulo de elasticidad, que es el dato que está aquí, es la capacidad de deformación del objeto, ¿sí? Y la inercia se calcula en base a algo que se llama el centroide, ¿sí? En el caso de ustedes, por tiempo, yo no les voy, o no me voy a tomar el cómo se calcula esto, ¿sí? Yo lo que hago es se los doy directo, porque ya hay libros tabulados que me indican, dependiendo de la sección de la viga, su módulo de elasticidad y la inercia. ¿Por qué no se los explico cómo calculárselo? Porque me voy a tardar bastante, porque eso tienen que saber estática y dinámica. Entonces, yo lo que hago es, bueno, como no, en el proceso no me lo piden calcular, pues yo se los doy. Si alguien tiene interés de saber cómo se calcula el módulo de elasticidad y la inercia, se tiene que meter a libros de estática y de estructuras para estudiarle. Si tienen el interés. Si no,
Aquí viene ya en el ejercicio dado. Simplemente es, uno es en base a la capacidad de deformación y el otro es en base al centroide. ¿Sí? Bueno, si se fijan, yo lo que tengo es una ecuación. ¿Los números son qué? ¿Qué son los números? Constantes. Y las letras X son variables, ¿sí? Entonces, si yo obtengo mi ecuación original, que es eso, y yo lo quiero derivar, pues lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo constantes y variables. Si se acuerdan de cómo derivar, yo sé que cuando tengo la derivada de esto, ¿cómo se le llama la derivada de eso? Derivada de una potencia, ¿no? ¿Sí? Y me dice la derivada de la potencia que es a la potencia, ¿le sumo o le resto? Le resto 1 y ese valor de la potencia baja multiplicando a la constante, ¿sí? Entonces 3 por 2 es 6x, ¿sí o no? Le quito 1. La segunda, el segundo término es exactamente igual, potencia por variable, entonces 12 por 2 es menos 24x. 5x. ¿Pero cómo se llama esa derivada? Derivada de la ecuación identidad. Me dice que la derivada de la ecuación identidad cuando x vale a la potencia 1 siempre va a ser 1. 5 por 1 es 5. Y la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0. Entonces ya derivé la primera vez. Me pide que derive una segunda vez. La derivada del valor identidad es 1, 6 por x. A ver, me queda el cubo ahí. Sí, es al cubo, perdón. Nos faltaba una. 3 por 3 es 19, x al cuadrado. Ahí está. 9 por 2, 18, x, le quito 1, menos 24. Y la constante es 0. Aquí 24 es 0 y 18x es 18 por 1 es 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente derivé, ¿sí o no? Son derivadas bastante sencillas, entonces no debe haber mucho problema. El método me dice que si yo obtengo la ecuación de momento, donde la ecuación de momento, ¿cuál de las cuatro es? Este es deflexión, ángulo de giro, momento y cortante. Yo la que requiero es esta es la que me interesa, esta es la que yo quiero conocer, esta es la de momento. ¿Sí? Entonces quiere decir que si yo obtengo dicha ecuación, si yo integro, obtengo las ecuaciones que no conozco, ¿sí o no? Que una es el ángulo de giro y el otro es la deflexión. Quiere decir que si de aquí me regreso para acá y luego de aquí para acá, voy a obtener las ecuaciones que no conozco, ¿sí o no? ¿Sí? Voy a integrar para que se observen. Cuando yo integro, ¿sí? 18x, 18 lo saco fuera del integral y tengo x a la potencia 1 por el diferencial de x. X a la potencia 1 le sumo 1 y lo divido entre n más 1. ¿Sí? Entonces me queda 9x cuadrado. 9x al cuadrado. ¿Sí? Pues aquí lo pongo, 9x al cuadrado. La integral de 24 sale, me queda integral del diferencial de x, y el diferencial de x siempre va a ser x. Entonces me queda menos 24. Pero, si se acuerdan, cuando integraban, una vez que integraba siempre tenía una constante de integración, el famoso más c. ¿Sí? Ese más c, aquí no está, pero cuando integro sí aparece. ¿Sí? Aquí ya tengo un más c. ¿Por qué aparece un más c? ¿Pero qué es la constante? Siempre les dicen, integra y ponle más c. ¿Pero qué es el más c? ¿No? ¿Alguien que sepa qué es el más c? Más o menos, vas por ahí. Bueno, el famoso más c, ¿sí? Supongamos que yo grafico esa ecuación, me queda eso, y yo quiero obtener el área bajo de una curva, que eso es lo que hace la integral, ¿sí o no?
Entonces yo lo que hago es delimitar entre el punto A y el punto B. Aquí voy a obtener mi área, ¿sí? Lo que hace la integración, ¿sí?, es obtener franjas rectangulares, ¿sí? Entonces, si yo obtengo un rectángulo, lo bajo, tengo otro rectángulo, lo bajo, y otro rectángulo, que aquí ya sube, otro rectángulo, y otro rectángulo, ¿no? ¿Sí se observa? Lo que hace la integración es determinar todas las áreas de los rectángulos. Entre más rectángulos hagas, más exacto, ¿sí o no? Pero por más rectángulos que yo utilice, nunca voy a poder parecerme a la forma de una curva, ¿sí o no? Ahí se ve que hay espacios que yo no calculé. Aquí está uno, aquí está otro, aquí está más, y así, ¿sí? Esos son los valores que yo no puedo calcular porque la integración es así, ¿sí o no? Entonces, si yo sumo todo eso, es un error, ¿sí o no? Bueno, por eso se pone un más C, porque esta C representa todo el error del proceso de integración, ¿sí? Entonces, ya obtengo un más C. Ese es el error del primer proceso de integración, ¿sí o no? Cuando integro de nuevo, que es para obtener la ecuación de arriba, pues 9x al cuadrado es 9 por 2. ¿Cuánto es? No, perdón, es 9, se va a dividir entre 3. Es 3. Aquí ya me queda 3x al cubo, ¿sí? Menos, ¿cuánto? 24. Aquí es x, perdón. 24x. Le voy a sumar 1, me tiene que dar 12, ¿sí o no? 12x al cuadrado más 5x, ¿sí? Pero aquí ya me enfrento a un problema, que yo ya tenía una constante c, ¿sí o no? Si vuelvo a integrar, obtengo una nueva constante c, ¿sí o no? Sí, pues ya tengo un c1 más un c2. ¿Sí? Porque el C1 es del primer proceso de integración y el C2 es del segundo proceso de integración. ¿Sí o no? No son iguales, por eso no los sumo. Ambos son constantes, o sea, ambos son números, sí, pero no los sumo porque son diferentes procesos de integración. ¿Sí? Y ahí yo tengo que ver que cuando integré C1 es una constante, ¿sí o no? Y la integración de una constante siempre me genera una X. Entonces aquí es C1 de X. ¿Sí? Y eso me demuestra que si yo obtengo la ecuación de momento y la integro, obtengo la ecuación original, que ahí se ve, 9x al cuadrado menos 24x, aquí está. 3x más 5x, aquí está. Pero si se fijan, la constante 24 y la constante 5 no aparecieron. ¿Por qué? Porque es el error que no sé cuánto es. Obvio, ya sé que si reviso, yo sé que C1 va a valer ¿cuánto? 5. Y C2, 24. Pero cuando yo hago esto en el proceso de este cálculo, yo no tengo estos datos, los desconozco, ¿sí o no? Entonces también, cuando hagamos el cálculo, yo tengo que determinar cuánto va a valer C1 y cuánto va a valer C2. ¿Sí? ¿Cuántos C1s o cuántos valores de C puedo encontrar? Bueno, para el primer ejercicio, que es el más sencillo, hago 4. Pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 10, 12, 14, 16, los que yo decida. ¿Sí? Para el examen, por lo general, dejo entre 6 y 8. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, sí. En este caso, como sabemos que, bueno, ¿cuál es la ecuación original? Ya en la última fase de la integración, que es la 3x cúbica menos 2x cuadrado, le pone el más 5x, pero en este caso... ¿Sale de algún lado exactamente o
Pero si Ajá, no pero si no lo supiéramos, Ah, porque es el porque ejercicio. no lo conozco exactamente. O sea, ese no se pondría. No se pondría. Ok, nada más C1 y C2. Sí, porque no lo conozco. ¿Sí? Es que lo que me confundió porque como lo vi puesto, digo. No, simplemente como no lo, ahí sí conozco la ecuación original, pues lo puedo ir haciendo. Ok. Pero si no, no. ¿Va? ¿Preguntas, dudas? Esto es lo teórico, creo que se entiende más cuando lo hago con ejercicio, ¿sí? Porque sí pueden ir viendo los números y todo, pero simplemente es para comprobar que si yo integro la ecuación de momento, pues obtengo mi ecuación de ángulo de giro y de deflexión, ¿sí? ¿Puedo borrar eso? ¿Seguros? Bueno, a ver. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es empezar a resolver esto, ¿sí? Me voy a ir lentito, porque son muchos pasos, ¿sí? Cuando empiece a hacer cosas que a lo mejor no entiendan o que se confundan, por favor, pregunten, porque más adelante, y esto pasa, no preguntan, tienen dudas a la hora de empezar a estudiar y le preguntan a alguien que a lo mejor tampoco entendió, ¿sí? Y ahí ya valió esto, ¿sí? Estos ejercicios, también les digo, es muy complicado que los encuentren en internet. ¿Qué quiere decir? Que no hay videos de esto en YouTube, ¿sí? No hay alguien que se ponga a explicar cómo hacer esto, y si sí está, porque creo que encontré uno de UNAM, se saltan un montón de pasos porque ya dan por hecho que el que lo está viendo ya tiene conocimiento de ingeniería civil, ¿sí? En su caso, pues les falta ver ciertas materias para esto, pero yo les recomiendo que lo hagan. A lo mejor hoy no lo, pero va a haber un día donde les voy a decir, desde ahorita que inicie hasta que termine la clase me voy a aventar el ejercicio completo. Les recomiendo que lo graben, ¿sí? El año pasado, en este salón pusieron su tripié y pusieron a grabar las 2 horas. Yo no tengo problema en que graben las 2 horas de inicio a fin de un ejercicio completo, ¿sí? Ahorita no lo creo acabar porque tengo que ir explicando cosa por cosa, pero cuando yo les diga este día sí lo voy a hacer completito, si lo gustan grabar no tengo problema. Ya si se lo comparten o no, pues es decisión del que graba, ¿sí? Pero bueno, entonces lo voy dividiendo por pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, hasta creo que es el 8, ¿sí? Entonces, el paso 1, ¿sí? 1 es determinar las reacciones. Sigue siendo el mismo paso que hacíamos en el ejemplo anterior. Determinar las reacciones. ¿Cuánto vale RXA, RYA, RYB y RXB? Aquí tenemos la ventaja de que RXA y RXB son horizontales, ¿sí o no? ¿Hay fuerzas horizontales? Entonces esas valen 0. Ahí está. Pero me falta calcular RYA y RYB, ¿sí? ¿Cómo las calculo? Por sumatoria de momentos. Tengo que hacer sumatoria de momentos para asegurarme que RYA o RYB las haga 0 en uno de los 2 puntos de pivote que tome, y después de terminar con la sumatoria de fuerzas en Y, la otra reacción. ¿Qué punto de pivote quieren que tome? ¿A o
B. El A. Bueno, vamos a tomar como punto de pivote A. Entonces va a ser sumatoria de momentos respecto de A es igual a 0 en sentido antihorario positivo, sentido horario negativo. Ok. Como sabemos, la sumatoria de momentos son cargas puntuales por distancias o brazo de palanca. Me doy cuenta que la carga puntual de 15 kilonewtons la carga rectangular la tengo que convertir en puntual. Entonces lo que voy a hacer pues, es convertirla. Lo hago de este lado. Yo ya sé que para la carga 1, ¿sí? Que es base por altura, pues simplemente la base mide ¿cuánto? 6 metros por la altura que son 15 kilómetros metro. 90. ¿Esto cuánto da? 6 por 15? 90. 90, ¿no? 90 kilonewtons. Lo único que me falta hacer es localizarla en este lado, ¿sí? Yo ya sé que va a la mitad de qué? La distancia. En la distancia, entonces marco la mitad, pongo la carga, 90 kilonewtons, esto mide 3.0 metros, 3.0 metros. ¿Sí? ¿Problema con eso? ¿Todo bien con eso? Va. Entonces falta hacer la sumatoria de momentos respecto de A. Empiezo de izquierda a derecha, la primera carga ¿cuál es? 90. 90 kilonewtons por cuánto? Por 3. Por 3, 90 kilonewtons por 3 metros. Positivo o negativo. Gira en este sentido, entonces es negativo. Continúa la carga de 30 kilonewtons por su brazo de palanca, que son 6 metros. Positivo o negativo. Es nuevamente negativo. Y finalmente RYB, ¿sí? Por su distancia que son 9 metros, esto es igual a 0. Positivo o negativo, gira en sentido positivo. Bueno, las operaciones son bastante sencillas. 90 por 3 menos 270 kilonewtons metro, menos 30 por 6 180 kilonewtons metro, más 9 RYB, esto es igual a 0. ¿Sí? Menos 270 menos 180 450. menos 450 kilonewtons metro, más 9 RYB, esto es igual a 0. El 450 lo paso positivo. Newtons metro, despejo al 9. Finalmente RYB, ¿cuánto es 450 entre 9? 50, ¿no? 50.0 kilonewtons. Eso quiere decir que RYB vale 50 kilonewtons. ¿Sí? No creo que haya problema con eso. La primera parte. Me falta determinar qué. ¿No? RYA. ¿Sí? RYA lo hago con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces hago sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. RYA es positiva, menos la de 90 kilonewtons, menos la de 30 kilonewtons,
más RYB es igual a 0. Menos 90 menos 30. Menos 120. Menos 120 kilonewtons. Y sustituyo RYB. Vale 50. 120 menos 120 más 50. Menos 70. Menos 70 kilonewtons. Y lo despejo. Tengo 70 kilonewtons. Entonces, RYA vale 70 kilonewtons. ¿Sí? Creo que con eso no hay problema. Lo que estamos haciendo desde el inicio del semestre. ¿Dudas sobre eso? ¿Todos bien? ¿Seguros? Bueno, ¿qué sigue? Primeramente, yo ya observo que mi viga está en ¿qué? En equilibrio. Si yo hago la sumatoria de fuerzas me da 0. Pero yo no quiero determinar diagramas. Si tuviera que determinar diagramas, pues yo ya sé que los hago y listo, ¿no? Me está pidiendo determinar la deflexión y la rotación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace eso? Como yo ya sé que la viga es hiperestática, quiere decir que tengo más incógnitas, ecuaciones de equilibrio, yo no las puedo usar para la solución. ¿Sí? Pero yo sí puedo aplicar un método que se llama partir las vigas. ¿Sí? Lo que voy a hacer es partir las vigas conforme a las cargas que se presentan. ¿Sí? Si se fijan, ¿cuántas cargas hay? 2. Una es la rectangular, la otra es la puntual que está en B. ¿Sí? A criterio de ustedes, ¿en cuántas vigas puedo dividir la viga? 2, 3, 4, 5. Dice que su compañera que en 3, ¿alguien más? ¿En 5? Bueno, en 5. Bueno, si se fijan, yo tengo que jugar primeramente observando las cargas, ¿sí? Y las distancias. ¿Cuántas distancias hay? 2. ¿Cuántas puedo partir las distancias? 2 nada más, ¿sí o no? Lo que voy a hacer es, todo esto que voy a hacer de aquí en adelante es un supuesto, ¿sí? Tienen que entender que es una suposición de cómo se comportaría la viga si la corto, ¿sí? Entonces lo que yo voy a decir es, como entre el apoyo A y el punto B está la carga rectangular, ¿sí se entiende que solo está la carga rectangular? Porque la carga puntual está sobre de B, ¿sí? Aunque está dibujada igual, está sobre de B. Quiere decir que si yo me paro, B está a mi costado y a partir de mi brazo izquierdo hacia la derecha sería la carga rectangular, ¿sí o no? Entonces quiere decir que yo puedo hacer un corte en la carga rectangular. Entonces hago un corte, ¿sí? Dicho corte lo voy a llamar tramo 1, ¿sí? Luego llego al punto B, paso el punto B y hay otra distancia, ¿sí o no? Dicha distancia también la puedo cortar. Entonces voy a indicar que posterior a B hago otro corte. ¿Dónde va a ser el tramo? 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que se obtiene? Voy a obtener de una viga 2 nuevas vigas. ¿Sí? Ya no es una, ya voy a trabajar con 2. ¿Sí? Entonces, ¿puedo borrarlo de la derecha? ¿Sí? Lo que voy a hacer, una vez que propuse los cortes, pues es redibujar las nuevas vigas. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo de este lado. ¿Puedo borrar el enunciado? Sí. Hasta como por aquí necesito el espacio. Bueno, la parte 1 puede determinar reacciones, ¿sí o no? La parte 2 es seccionar la viga y obtener las ecuaciones de momento, ¿sí?
Entonces lo que voy a hacer es, en el paso número 2, ¿sí? Es seccionar las vigas, ya lo hice, este se va a llamar el tramo 1, acá voy a dibujar el tramo 2, ¿sí? Si se fijan, el tramo 1 pertenece desde el apoyo en A, ¿sí? Hasta antes del punto B, ¿sí? ¿Dónde? No lo sé, solamente yo ejemplifiqué. El corte no está exactamente ni a la mitad, ni pegado a B, ni pegado a A, simplemente es una ejemplificación. Entonces tengo que redibujarlo. Lo que voy a hacer pues es dibujar la nueva viga. ¿Qué has anotado? Primero, y lo de abajo, y nada más ¿Todo lo demás qué? ¿Qué Es un momento. es cuando se aplica una fuerza? Explícamelo bien si no te vas. Cuando está la fuerza, está aplicada sobre la viga, que se dobla hasta que se pague. ¿Qué fue lo que hizo ahorita? Lo de. Ese es todo un momento, lo que acabo de decir. Lo que dijo es un momento. ¿Vienes a poner atención o a jugar con tu compañero? Bueno, ¿qué es lo que dibujé? Lo que dibujé, ¿sí? Son las nuevas secciones de la viga, ¿sí? Indico que el tramo 1 es desde el punto A hasta cierto punto antes de B, por eso no completo la carga rectangular, pero en el segundo tramo, como es posterior a B, ¿sí? Yo ya sí coloco toda la carga rectangular y la carga puntual de 30 kilonewtons, ¿sí o no? Ahora, si se fijan, me falta colocar información. ¿Qué me falta colocarle? Distancias. Y también me falta colocar una reacción. ¿Cuál? RA, porque sí la conozco. Entonces RA sí la puedo dibujar o colocar su información. Aquí coloco RA es igual a 70 kilonewtons. Igual de este lado. RA es igual a 70 kilonewtons. ¿Sí? Ahí está. Y me faltan las distancias también. Las distancias, que es lo que voy a colocar a continuación, pues simplemente es desde A hasta donde fue el corte, ¿sí o no? Pero yo no sé dónde fue el corte. Cuando yo no conozco la distancia entre un punto y otro, lo llamamos X. X. Exactamente. Esto vale X. ¿Sí?
Para el caso de la derecha, pues es exactamente lo mismo. Yo tengo una distancia, ¿sí? Pero aquí yo sí conozco cuánto vale la carga rectangular, ¿sí o no? Vale 6 metros. Entonces, hasta donde acaba la carga rectangular, esto vale 6 metros. Pero yo no sé cuánto vale la distancia entre A y el corte, ¿sí o no? Nuevamente esa distancia vale X, que es lo que voy a poner aquí abajo. Entonces la distancia total vale X. ¿Cuánto vale la distancia entre el corte y la carga de 30 kilonewtons? X menos 6. ¿Sí? De esa manera ya pude colocar las distancias iniciales. ¿Sí se entendió lo de la derecha? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, cuando yo inicié con mi cálculo, me di cuenta que esto estaba en equilibrio, ¿sí o no? ¿Lo de acá está en equilibrio? No. ¿Sí o no? No. ¿O no? Nada más no díganme no, pero ¿por qué no? ¿O por qué sí? Porque ya no están en equilibrio las fuerzas, ¿no? O sea, Pero explícame por qué. porque al quitar un apoyo se quita un soporte, ¿Y qué pasa cuando quito un soporte? se tiende a caer o gira. Gira, no se cae, gira. Cuando yo quité el apoyo en B, ¿sí? Que quité esta sección, esta parte de mi mano izquierda sí se quedó fija, ¿sí o no? Conforme yo me alejo y me alejo al corte, pues la distancia es mayor, y a mayor distancia con una carga, pues se provoca un mayor ¿qué? Un giro, una rotación. Igual acá, se genera una rotación, ¿sí o no? Ahora, como yo estoy diciendo que mi viga está en equilibrio, yo tengo que seguir respetando que esté en equilibrio, ¿sí o no? Las cargas que van hacia abajo van a estar en equilibrio porque tienen su ¿qué? Su reacción en el apoyo en A. Igual acá, tengo las cargas con una reacción vertical hacia arriba de las reacciones, pero yo no tengo como una reacción que me evite o que me diga que la rotación se impida, ¿sí o no? Entonces el método me dice que yo ya sé que está rotando en sentido ¿qué? Horario, ¿no? Entonces yo puedo agregar un momento en sentido antihorario, ¿sí? Que me equilibre la estructura, ¿sí o no? De esta manera, cargas verticales ya están en equilibrio. La rotación, pues también está en equilibrio. Entonces, del lado derecho también puedo proponer un momento que gire en contra de la rotación de la estructura. ¿Sí? De esa manera, ambas vigas están en equilibrio. ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguros? Por eso pregunto. Bueno, ya determiné que la viga está en equilibrio. Ahora, lo que me dice el método y que expliqué al principio es que yo tengo que obtener la ecuación de ¿qué? De momento, ¿sí o no? Esa es mi principal función ahorita, determinar una ecuación de momento, porque yo la quiero integrar para encontrar la ecuación de ángulo de giro y de deflexión, ¿sí? Pero yo ya partí la viga, ¿sí o no? ¿Cuántas ecuaciones de momento voy a obtener? Una por cada vez que parta la viga, ¿sí? Quiere decir que en el primer corte tengo una ecuación y en el segundo corte tengo otra ecuación, ¿sí o no? Ok. Entonces lo que voy a hacer es determinar dichas ecuaciones. Entonces tengo que hacer sumatoria de momentos, ¿sí? Es igual a 0 en sentido antihorario y sentido horario, ¿sí? Ahora, para hacer sumatoria de momentos, siempre tomábamos un punto de ¿qué? De pivote. En el tramo 1, ¿dónde elegirían el punto de pivote? La mayoría diríamos en el apoyo en A, ¿sí o no? Si yo selecciono el apoyo en A, automáticamente R ya se hace ¿qué? Y al hacerse 0, ya no hay equilibrio, porque quito una fuerza por una vertical, ¿sí o no? Entonces, cuando ya hacemos esto de los cortes, el punto de pivote siempre, sí o sí,
tiene que ser la sección de corte. Entonces, la sección de pivote va a ser donde cortamos la viga. En ambos casos, nunca puede ser en otro lado. Siempre tiene que ser en el punto donde se cortó. ¿Sí? Eso es de ley. No me pueden poner, es que yo dije que A. No. Una vez que corto la viga, el punto de pivote tiene que ser la sección de corte. ¿Sí? ¿Dudas sobre eso? ¿No? Bueno, ¿por qué hago esto? Porque al tomar mi sección de corte, ¿sí? Me aseguro que las reacciones no se hagan cero, porque es lo que no quiero. No quiero que se hagan cero. A contrario de lo que hacíamos al principio, en esta parte no quiero que las reacciones se hagan cero. ¿Sí? Bueno, para hacer mi sumatoria de momentos, ¿sí? Yo tengo que determinar primeramente que todas las cargas sean ¿qué? ¿Son puntuales? No, ahí tengo una carga que rectangular. Entonces la carga rectangular se tiene que colocar a la distancia media. ¿Sí o no? ¿Cuánto es la mitad de X? Un medio de X. Un medio de X. Entonces aquí sería un medio de X y acá un medio de X. Y me falta colocar la carga puntual. Y la carga puntual de una rectangular es base por altura. ¿Cuánto es la base? Un medio de X. Por la altura que vale 15 kilómetros. ¿Sí? Metro. Esa es mi carga puntual rectangular. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya puedo sacar mi ecuación de momento? Sí, ya tengo todas puntuales. ¿Sí? Entonces, la primera carga, ¿cuál es? 70 kilonewtons por su brazo de palanca, que es desde el corte hasta donde está la carga, es X. X. ¿Sí? ¿Positivo o negativo? Positivo. Es negativo. ¿Sí? La siguiente carga, ¿cuál es? Por la carga puntual rectangular, que en este caso es X por 15 kilonewtons metro. ¿Sí? Me falta su distancia. ¿Cuánto es la distancia entre el pivote y la carga puntual? Un medio de X. Es un medio de X. ¿Sí? ¿Me falta algo más? ¿O ya lo igual a 0? Bueno, me falta el signo que es, gira en este sentido, Más. es positivo. ¿Sí? ¿Me falta algo o ya lo puedo despejar? Falta para el momento, ¿no? Me falta agregar el momento. Si se fijan, yo aquí tengo un momento que gira en sentido ¿qué? Vectorial, entonces es Positivo. más el momento. ¿Por qué el momento no le pongo un brazo de palanca? Porque es el punto de pivote. Es el punto de apoyo. ¿Eh? Porque es el que vamos a encontrar como punto de apoyo o de equilibrio. No. ¿Por qué el momento no lo multiplico por la distancia? Si fijan, la distancia sería 0, porque está en el corte, ¿sí o no? Como yo estoy indicando que el momento ya es una rotación, yo lo coloco directo, no necesito una distancia, porque yo ya estoy indicando que es una rotación en este sentido, ¿sí o no? Y al ser una rotación, yo ya lo agrego directo a la ecuación. Entonces quiere decir que cuando yo tengo una ecuación de momentos y encuentro un valor de momento ya dado, se coloca directo. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer ahí? Pues simplemente despejar ¿qué? La única incógnita que hay ahí y que necesito. El momento, exactamente. 70 por X menos 70X. X por 15, 15. 15X por un medio de X. 7.5. No. No. De una vez les digo, todo el ejercicio se hace con fracciones. Cualquiera que me ponga decimales, incluso un solo decimal en el examen, se los anulo. Tienen que aprender a usar fracciones. ¿Por qué?
si uso todas las fracciones, el error va a ser muchísimo menor que usar decimales. En este caso, que me da 15 medios sí es 7.5, pero si me da 9 tercios, ya no es exacto. Bueno, no, 10 tercios ya no es exacto, me va a dar 1 punto, no sé cuánto, ¿sí? Entonces, x por 15, 15x por 1 medio de x, 15 medios de x al cuadrado. Más el momento. ¿Sí? Ahora, lo que yo quiero es encontrar esto, ¿sí o no? Entonces, el momento, como yo lo tengo positivo, lo dejo positivo y estos dos los paso cambiando el signo. Entonces, me queda el momento es igual a, lo acomodo por potencias, 15 medios de x al cuadrado más 70x. ¿Sí? Y ya encontré la primera ecuación de momentos del tramo 1. ¿Sí? Ahí está. Ya tengo una información que requiero. Me falta la del tramo ¿qué? 2. Bueno, es hacer exactamente lo mismo, pero aquí tengo una ventaja. Que la carga rectangular yo ya sé cuánto es su puntual, ¿sí o no? Es 90 kilonewtons, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo colocar la directa. La mitad, 3 metros y 3 metros. Y aquí vale 90 kilonewtons. ¿Sí o no? ¿Sí? Nuevamente, en el tramo 2 voy a hacer exactamente ¿qué? Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos es igual a 0, en este sentido positivo, en este sentido negativo. ¿Sí? ¿Cuántas cargas voy a colocar en este caso? Puntuales. 3, RYA 90 y 30. Y voy a colocar nuevamente un momento. Y eso es todo lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, la primera carga es 60 kilonewtons. Por su distancia, ¿cuánto es desde el corte hasta A? X. ¿Positivo o negativo? Es negativo. La siguiente carga es 90 kilonewtons. ¿Cuánto es la distancia desde el corte hasta los 90? 3 y x menos 6. No, se la están dificultando. X menos 3. X menos 3. ¿Sí se entiende por qué X menos 3? ¿Sí? Porque si yo sé cuánto vale X y le quito este pedacito, ¿me da esto, sí o no? Ahí está, X menos 3. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Si no lo dibujo, por eso les digo. ¿Sí? Ok. Lo que me está diciendo es que yo requiero esta distancia, ¿sí o no? Esto lo voy a hacer más cortito. Ahí está. Yo lo que requiero, lo voy a hacer con azul para que se vea bien color. Es la distancia. Yo requiero desde aquí hasta aquí, ¿sí o no? Yo sé cuánto hay de aquí a aquí. ¿Sí? Yo sé que de aquí, lo voy a poner hasta aquí. Así, aquí hay 3.0 metros, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces quiere decir que esta distancia sería la total menos 3, ¿sí o no? Y esto me da x menos 3. ¿Sí? Bueno, ¿esa carga es positiva o negativa? Positivo. Es positiva. Luego viene la de
30 kilonewtons, ¿sí? Que multiplica su brazo de palanca, que es X menos 6. X menos 6, ¿sí? Positivo, negativo, positivo. Finalmente me queda el momento, esto es igual a 0, ¿sí o no? ¿Qué tengo que despejar de ahí? El momento igual. La M. 70 por X, pues es menos 70X. Más, aquí tengo un término que multiplica dos términos, entonces tengo que obtener dos términos. 90 por X, 90X. 90 por menos 3, menos 270, ¿no? Paso al siguiente término, nuevamente un término por 2, tengo dos términos, 30 por X, 30X, y 30 por menos 6, menos 180, más el momento, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Agrupar términos, todos los de potencia X, menos 70 más 90, me da más 20, más 30, 50. 50X positivo. Luego tengo menos 270, menos 180, menos 450 más el momento, esto es igual a 0. Y como el término que me interesa es este, ¿qué hago con estos dos? No, ya lo reducí. Los paso del otro lado de la ecuación. Me queda menos 50X más 450. Y esta es mi segunda ecuación de momento. Llegamos en el paso 2. Como el princeso. Imagínate hacerte ¿Preguntas, dudas? cagarla en el paso 7 antes de ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Por qué 30 sale negativo, positivo de ellos y va a la misma dirección que el 90? ¿Cuál? Es que como que... ¿No? ¿Aquí está más y más? Ah, sí, es que como ese va en sentido contrario, pensaba que eran positivos. No, acuérdate que mi punto de pivote es este, entonces rota en este sentido, es positivo. Y esto es igual, rota en sentido positivo. Estos valores negativos salen de la multiplicación. 90 por X, 90X, más por más, una más por menos, una menos. 90 por 3, 70. Igual acá, más por más, 30 por X, 30X, 30 por menos 6, más por menos da menos, y 3 por 6 son 180. Sí, estos menos son de la multiplicación, no de la rotación. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Bueno, entonces hasta donde vamos es observar el ejercicio. Primer paso, determinar todas las reacciones. Segundo paso, cortar vigas y obtener ecuación de momentos. ¿Sí? Tercer paso, doble integración. ¿Sí? Entonces, ¿ya puedo borrar eso? ¿Seguros ya acaban todos? Bueno, no sé lo que sigue. Creo que alcanzo a acabar por lo menos el tramo 1. Entonces borró una vez a la misma. ¿Cómo que no vas a entrar muy mal? ¿Puedo borrar mi ejercicio? No puedo acabarlo, entonces lo puedo quitar.
Bueno, en el paso número 3, que es aplicar doble integración, lo tenemos que ir haciendo por tramos, ¿sí? Entonces, el tramo 1, ¿sí? Tramo 1. Si observan su dibujo, el tramo 1 o el primer corte lo hice entre el punto A o el apoyo A y B, ¿sí o no? Ahora, todos estos valores de X que están en mi ecuación de momentos son distancias, porque son distancias que no conozco, ¿sí o no? Ahí dice en la ecuación de momentos, las X son distancias. Entonces, mi punto A, de izquierda a derecha, el apoyo en A es 0, ¿sí o no? ¿Hasta dónde puede llegar el corte 1, según su dibujo? Hasta él, de 0 a X. no, en el original. El corte 1 está entre el apoyo A y B, ¿sí o no? Punto B, B minúscula. ¿Sí? ¿Cuánto puede valer X? X es la distancia desde 0 que vale A hasta dónde? Hasta 6. ¿Hasta dónde? 6. Hasta 6, exactamente. Entonces, el tramo 1, los valores de X solamente pueden ser desde 0 menor o igual a X menor o igual a 6. Quiere decir que esta ecuación solamente funciona con valores de 0 a 6. ¿Sí? Porque es de izquierda a derecha como estamos calculando. Entonces, me dice la teoría que escribí hace ratito que que segunda derivada era igual a la ecuación de ¿qué? De momento, ¿no? Pero yo ya sé la ecuación del momento para el tramo 1. ¿Cuál es? ¿Es esta? ¿Entonces la puedo sustituir? Sí, sí lo puedo sustituir. Entonces puedo decir que EI, que es la inercia y la elasticidad de la segunda derivada, es igual a menos 15 medios de X al cuadrado más 70X. ¿Sí o no? Ya no ocupo eso, ya lo puedo borrar. Tengo espacio. ¿Sí? Me dice también la teoría que yo puedo, si ya sé que la segunda derivada es eso, si yo obtengo la primera integral, obtengo la ecuación de giro, ¿sí o no? Entonces quiere decir que de aquí, y ya nada más con una, que será la primera derivada, porque ya integré una vez, sería mi ecuación de rotación o de giro. Y si esto lo vuelvo a integrar, obtengo mi ecuación original de flexión. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer. Como es el primer ejemplo, voy a hacer todo el proceso de integración paso a paso para que se acuerden cómo se integra. Las primeras integrales que voy a poner, dependiendo qué tanto avancemos, van a ser puras trigonométricas. Si veo que le sale bien, empiezo a meter número de Euler, logaritmo base 10 y logaritmo natural. Si le avanzamos de eso, empiezo con seno, coseno, arco tangente, cotangente y todas esas. ¿Sí? Depende. Si veo que se les dificulta mucho, solamente me quedo con las básicas, las trigonométricas. ¿Sí? Que son las primeras 12, que mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a recordar cálculo integral. Primeramente me dice que yo tengo que integrar esto, ¿sí o no? La integral simplemente se escribe como la integral, paréntesis de los 15 medios de x al cuadrado más 70x por su diferencial de x, ¿sí o no? Esa es la integral. Yo debo de recordar que cuando integro, ¿sí? Y tengo varios datos, lo más normal, dependiendo, si se acuerdan bien y lo dominan, lo pueden sacar directo. No lo voy a hacer. Es separarlo. O sea, ahí tengo que hacer, ¿cuántas integrales? 2. Entonces lo voy a separar en 2 integrales. La primera integral simplemente va a ser menos 15 medios de x al cuadrado, diferencial de x. Y la segunda va a ser 70x
diferencial de x. Lo que voy a hacer es integrarlas por separado, obtener el resultado y después sumarlas o juntarlas. ¿Sí? Ok. Voy a integrar la primera, que es esto. Primeramente me doy cuenta que tengo ¿qué información hay ahí? Tengo variables, ¿sí? X al cuadrado, tengo el diferencial de x y también tengo menos 15 medios, que es una constante. Y en el cálculo integral me dice que las constantes las puedo extraer de mi integral para facilitar mi solución. Entonces quiere decir que ese menos 15 medios pues lo puedo quitar y ponerlo fuera de mi integral. Me queda x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya puedo solucionar la integral? Sí, ya la puedo solucionar. Veo que es una integral de base de potencia. La integral de base de potencia me dice que es sumarle a la potencia que tengo, que en este caso vale n, que es igual a 2, le sumo 1 y todo lo divido entre el mismo valor de la potencia más 1. Entonces quiere decir que me queda, ya haciendo el proceso de integración, menos 15 medios que multiplica a x al cuadrado sobre, x al cubo sobre 3 más c. C es el constante de integración porque ya integré. ¿Puedo simplificar eso? Sí puedo. Primeramente lo que voy a hacer para que se observe por qué lo puedo simplificar es que voy a separar ese x cúbica de ese 3. ¿Sí? Entonces el álgebra me dice que yo puedo separarlo de esta manera, 15 medios por 1/3 de x al cubo más c. ¿Sí? Separé la fracción de la potencia cúbica. ¿Sí? Y yo ahí ya tengo una multiplicación de ¿qué? De raíces, entonces eso sí lo puedo solucionar. 15 medios por 1/3 pues son menos 15 sextos. 2 por 3. ¿Sí? Entonces menos 15 sextos de x al cubo más c. ¿Esa es mi respuesta final, sí o no? Todavía puedo simplificar más. Me doy cuenta que 15 y 6 le puedo sacar tercia. ¿Sí? 15 entre 3, 5. Y 6 entre 3 es a 2. Y ese sí es mi respuesta final de la primera integral. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas sobre eso? Bueno, para la segunda integral todavía es más sencillo porque es una potencia 1. Entonces, ¿qué hago con ese 70? Lo extraigo de la integral porque es una constante, se me permite, y obtengo x diferencial de x. Una vez que lo tengo así, ya lo puedo integrar. ¿Sí? Y nuevamente x a la 1, regla de la potencia, le sumo 1 y lo divido entre la misma potencia más 1. Entonces me queda 70 que multiplica a x al cuadrado sobre 2 más c. ¿Sí? ¿Puedo separar eso? Sí, lo puedo separar. Lo puedo escribir como 70 que multiplica a 1/2 de x al cuadrado más c. ¿Cuánto es 70 por 1/2? 35. 70 medios que equivale a 35. 5x cuadrada más c. Y ya hice la primera integral de la ecuación de momento. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer? Pues escribir la junta. Primeramente observo que las potencias son ¿qué? Una es cúbica y la otra es cuadrada, entonces no las puedo ¿qué? Sumar, las tengo que escribir tal cual, las escribo por orden. Menos 15 medios, no, menos 5 medios x al cubo más 35x al cuadrado
más que. Si yo tengo dos constantes de integración C y C, que son valores numéricos que desconozco, ¿los puedo sumar, sí o no? Y C más C es 12. no, no es 2C. Ambos son números, solamente es C1 más C1. Y ya acabé la primera integral. Me falta otra y luego otras dos. Entonces, esto es, bueno, ahorita le escribo ahí. Esto es mi ecuación de momento. Digo, esta es mi ecuación de ángulo de rotación. ¿Sí? Este es comentario. El año pasado que vi esta clase, el mayor problema que vi es cuando estaba haciendo la evaluación, es que se ponían a hacer esto. Esto les toma mucho tiempo, ¿sí? Porque se pueden hacer una por una por una. Lo tienen que sacar de preferencia de manera directa. O sea, es aprenderse todos los procesos de integración y ya nada más es, bueno, 15 medios, le sumo 1 por 1/3, pum, saco directo. Le sumo al cuadrado la mitad, directo, porque eso les ahorra mucho tiempo, ¿sí? La mayoría se quedó en esto. No, de ahí sí ya les fallaba una integral y adiós. Entonces les recomiendo que se pongan a estudiar integración. Por lo menos las básicas. Las primeras 12. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, ¿puedo borrar? Voy a sacar ahora la segunda integral de esta ecuación. Entonces tengo que obtener la ecuación de menos 5 medios de x al cubo más 35x cuadrado más C1 diferencial de x. ¿Sí? Ya apliqué la primera integral, esta es la segunda integral. ¿Cuántas integrales tengo que hacer? 3 menos 5 medios más 35 y C1. Entonces las voy a hacer las 3. Integral de menos 5 medios de x al cubo diferencial de x. La integral de 35x al cuadrado diferencial de x. Y la integral de C1 diferencial de x. ¿Sí? Tengo que hacer esas 3 integrales. La primera, pues prácticamente es igual a la que ya había hecho antes. ¿Qué hago con ese menos 5 medios? Lo sacamos. Lo saco de la integral y me queda x cúbica diferencial de x, ¿sí o no? La integro, nuevamente es potencia, le sumo 1 y lo divido entre esa misma potencia más 1 que me da 4. Me da menos 5 medio que multiplica a x a la 4 sobre 4 más c. ¿Qué hago con ese? ¿Cuánto es 5 medios por 1/4? 5 octavos. Menos 5 octavos. Bueno, lo separo para que se entienda. Sería menos 5 octavos de x a la 4 más c. 5 octavos lo puedo hacer más pequeño. No, porque uno es par y el otro es par. Entonces mi respuesta final. Voy a integrar este. Entonces me queda el 35 lo saco. Integral de x al cuadrado diferencial de x. X cúbica va a ser x cuadrado va a ser x cúbica sobre 3. Entonces me queda 35 que multiplica x cúbica
sobre 3 más C. 35 por 1/3, ¿cuánto me da? 35 tercios, porque no se puede hacer más pequeño. Esto es 35 tercios de x cúbica más c. ¿Sí o no? No lo puedo reducir, ya sé que ambos son impares, pero 3 no es múltiplo de 35, entonces no lo puedo reducir. Y finalmente me queda la última. La constante es un valor que numérico, ¿no? ¿Lo puedo sacar? Esta era una constante, esto era una constante. Si esto es una constante, ¿lo puedo sacar? Sí. Sí, sí puedo. C1 por el diferencial de x. Y el diferencial o el integral de dx siempre va a ser x. Entonces es C1x más c. ¿Sí? Y ahora sí ya lo puedo anotar. Verifico, todas las potencias son ¿qué? Diferentes, entonces nada más las voy acomodando conforme a su valor. Sería menos 5 octavos de x cuarta más 35 tercios de x al cuadrado más C1x. Y nuevamente tengo C, C y C. Son 3C, no las pongo como 3C, sino como C, 2. Más C2. Y ahora sí, ya obtuve las ecuaciones. ¿Sí? Me falta todavía el otro tramo. Sí. El problema es cuando empiece a calcular esto. Ya no da risa. Hay un montón de álgebra. Era gracioso hasta que llegó Y no sé cómo andan en álgebra. Tenemos algo. Y eso, viejo. Y eso entre comillas. Descompensado de nutrientes. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas sobre la integración? ¿Seguro? ¿Son las algo más difíciles? No, sí, así es. No sé si hay dudas. Bueno, Bueno, de estos no. ya obtuve las dos ecuaciones. ¿Le puedo borrar? Sí. ¿Esto? Tengo que poner algo ahí. Entonces, esta es mi ecuación de giro y este es de deflexión. ¿Sí? Y dichas ecuaciones solamente funcionan para el tramo 1, ¿está? En donde los valores de x solamente pueden ser de 0 a 6. 6. ¿Preguntas, dudas? ¿Cuánto falta? 16. Ah, no se acabó. Sí. Dije Pero 16, bueno. eran 6. ¿Dudas? ¿Seguros? 2, 2. Yo no me tiento el corazón a mandar a repetir, ¿eh? Eso sí se lo dejo bien claro. No digas. Para que no me digan después, no, páseme nada. Si se va, se va. Bueno, entonces vamos a hacer otro. No éramos amigos. Todos brothers. No, no. Ese fue tu error, hermano. Cha. Confundir la amistad con el otro, con el profesional. ¿Ya puedo borrar esto? Ni pedo. Nada más necesito borrar. El error fue mío. Yo sí generé el vínculo. Él no. Yo sí me la creí.
Bueno, una vez que calculo el tramo 1, me voy al tramo 2. Tramo 2. Nuevamente, en su dibujo original, ¿sí? El tramo 2 está cortado después de B, ¿sí o no? El tramo 2 me dice que es una ecuación de momento que funciona desde B de minúscula hasta el apoyo en P mayúscula. Entonces quiere decir que las distancias del tramo 2 donde funciona la ecuación va a ser desde ¿qué? No, pero voy de izquierda a derecha. El primero era de 0 a 6. El que sigue tiene que ser ¿de qué? De 6 a 9. De 6 a 9. De 6 a 9. ¿Sí? Estoy sumando distancias de 0 a 6, termino ese 6 hasta el 9. ¿Sí? Nuevamente me dice que tengo una ecuación de la segunda derivada de la función original, que es el momento. Ahí está, menos 50x. X más 450. Esa es mi ecuación de momento, ¿sí o no? Aquí la ventaja es que la derivación va a ser más sencilla, la integración. Entonces tengo que integrar esto ¿cuántas veces? 2. Entonces la primera integral, ¿sí? Es la integral de menos 50x más 450 diferencial de x, ¿sí o no? Nuevamente, por ser el primer ejercicio, lo voy a hacer por segmento. Esto sería menos 50x diferencial de x y acá va a ser menos 450 diferencial de x, ¿sí o no? Entonces, de la primera, ¿qué hago con este menos 50? Saco. Lo pongo fuera de la integral. Integral de x de x. X está potencia ¿qué? 1. 1, entonces le voy a sumar 1. más 1. 1 más 1 me da 2, entonces me da menos 50. Que multiplica a x al cuadrado sobre 2 más c. ¿Sí o no? 50 por un medio, menos 25, menos 25, x al cuadrado más 6. Están más sencillitas. Aquí tengo una constante, la, como fuera, diferencial de x, y la integral del diferencial de x es x, 450, x más C. ¿Sí? Ya nada más lo coloco de manera ordenada, entonces es menos 25x al cuadrado más 450x. Y nuevamente tengo que C y C. C1. Ya no puede ser C1. C2. Tampoco. C3. C3, porque ninguna constante es igual. Si yo pongo C1, ¿la puedo poner como C1? Sí, siempre y cuando entienda que es el C1 del tramo 2. Para no confundirse, yo por eso le pongo C3, para identificar que cada C es diferente. ¿Sí? ¿Qué me toca hacer ahora? Otra Volver a integral. integrar. ¿Puedo borrar eso? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, tengo que volver a integrar. ¿Sí o no? Si no, para volverlo a escribir. ¿Lo vuelvo a escribir? Entonces, sería integral de x es igual a 50 integral de x. Y la de acá, ahí está.
la segunda integral. Y entonces es menos 25x al cuadrado más diferencial de x. ¿Cuántas integrales tengo que hacer? 3. 3 menos 25x al cuadrado 250x y C3 diferencial de x. Ahí está. ¿Sí? La primera queda con el menos 25. Lo pongo fuera de la integral. X al cuadrado diferencial de x. Esto va a subir a qué? A 3, entre 3. Menos 25 por x cúbica sobre 3 más c. 25 por un tercio. ¿Se puede reducir? No. No se puede. No hay un número que divida 25 en 3, pues se queda así. 450, ¿qué pasa? Pues lo saco fuera de la integral. Integral de x. La integral de x a la potencia 1, pues es x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Más c. 450 por un medio, son 450 medios, o sea, 450 entre 2, 225 de x cuadrada más c. Aquí la constante 3 la pongo fuera. Integral de dx. Integral de dx es. Entonces es constante 3 de x más c. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer? Solamente acomodarlo. Los 25 tercios de x cúbica más 225 de x cuadrada más C3 de x más nuevamente C6 y C, C4. Ahí está. Y ahí acabamos lo de doble integración. Y vamos a la mitad. Sí, la verdad aquí es la mitad. Si llegan hasta aquí tienen un 3 en el examen. Está bien. Chale. Fue como un tiro. ¿La ves? ¿Preguntas, dudas? Colgar. ¿No? Nuevamente, esta sería la ecuación de qué? Ecuación de ángulo de rotación Giro. y la de deflexión de abajo. Y la de abajo es la de reflexión. Y bueno, bien, hasta ahí le dejamos y lo termino la otra clase. Es determinar cada una de las constantes cuánto vale. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál échale?